favor, vamos a arrancar esta entrevista junto a mi compañero Mauricio Casa. Adelante, Mauricio. No lo tenemos a Mauricio, tiene problemas con la conexión. Vamos adelante. Leonidas, por favor. Gracias, Wendy. Asambleísta Moreno, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarlo. Buenas tardes. Sí, a ver, el tema del Código Orgánico Integral Penal, ¿ya hay fecha para aquello? ¿Ya hay una definición de pronto, al menos de ustedes, su bancada, cómo van a manejar este tema, este polémico cuerpo legal, que son las reformas al Código Orgánico Integral Penal, entre ellas la que incluye pues la revisión de sentencias por el tema de derechos humanos, el sigilo de las investigaciones previas de Fiscalía? ¿Cuál es la posición de ustedes y si ya hay fecha, asambleísta Moreno? Efectivamente, hace pocos minutos me acaba de llegar a mi correo institucional la convocatoria por parte del presidente de la Asamblea para la reinstalación de la sesión 900, donde estábamos tratando precisamente estas reformas al Código Orgánico Integral Penal para este día jueves a las 11 de la mañana. Ya hay fecha entonces. Bueno, nosotros como bancada Construye hemos sido claros en que nuestra agenda es a favor de la justicia y no con la impunidad. En ese sentido, nosotros no consignaremos nuestros votos a favor para que se apruebe esta reforma. Estamos precisamente haciendo un análisis muy profundo para ver si decidimos, si vamos por el archivo total de este proyecto de reforma o quizá algún artículo que sea beneficioso podamos aprobarlo. Sin embargo, creería yo que iríamos por el archivo, teniendo en cuenta que la moción presentada por parte del asambleísta Cedeño, que es el presidente de la Comisión de Justicia y el ponente de esta reforma legal, insta a votar en dos bloques de artículos, en los cuales, en los dos, incluyen artículos que no convienen a los intereses y precisamente son los artículos que han sido cuestionados por parte nuestra, con referencia a la impunidad, sobre todo de personas que tienen sentencia ejecutoriada y sobre todo por el tema del sigilo de las investigaciones de la Fiscalía. Entonces creeríamos nosotros que votaríamos en contra de estas mociones ya presentadas y más bien iríamos camino hacia el archivo de esta red. Asambleísta Moreno, pero obviamente declarar un archivo de este proyecto de ley quedaría en ciernes aquello que sí es beneficioso, es decir, no hay manera de separar los artículos que son los que realmente se necesitan y que pide la ciudadanía justamente para combatir la delincuencia, para incrementar las penas, separar de estos polémicos que fueron introducidos, o por lo menos se conoce que es la intención de la bancada de la Revolución Ciudadana. No hay manera de dejar fuera esos artículos polémicos y por último votarlo artículo por artículo para ver cuál es la decisión de la mayoría en el Pleno. Bueno, primero habría que agotar la moción ya presentada por el asambleísta Cedeño, que es estos dos bloques de la ley, que ha dividido la ley en dos partes. Una vez agotado, habría que hacer un real análisis muy técnico para tratar de rescatar algo de este proyecto de ley. Sin embargo, yo le comento algo y qué es lo que yo pienso. Quizá al Ecuador le haga falta más bien un Código Orgánico Integral Penal que garantice que el delincuente sea sentenciado y cumpla su sentencia. ¿De qué nos sirve poner penas de 100 años si es que no sentencian a nadie y nadie cumple esa sentencia? Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir o hacia dónde tenemos que legislar? Hemos visto por medios de comunicación que existen personas que tienen 36 detenciones y le siguen dando medidas alternativas a la prisión preventiva, que existen personas que ya sentenciadas, inclusive con varias sentencias, son acreedores a temas de beneficios penitenciarios y cumplen sus sentencias porque les duele la barriga en el centro reclusorio, en sus casas. Entonces, más que tipificar más delitos que ya están tipificados o endurecer más las penas que ya existen pero no se cumplen, sería importante legislar hacia que se garantice la sentencia a un delincuente o a alguien que ha
infringido la ley y que se garantice que esta persona cumpla su pena dentro de un centro reclusorio. Entonces, hacia allá sí sería importante apuntar las reformas. Obviamente, dentro de este paquete de reforma al Código Orgánico Integral Penal, sí existen ciertas situaciones beneficiosas, pero si hacemos un balance, más es lo perjudicial que lo beneficioso. Porque imagínese usted que hoy por hoy, o luego de esta reforma, la justicia ecuatoriana tenga que estar supeditada a lo que pueda expresar un comité de derechos humanos internacional. Sería terrible para la independencia de justicia que hoy por hoy, luego, si es que llega a pasar esta reforma a la ley, las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado tengan que ser sin reserva y todo el mundo tenga acceso y a tratar de interferir y torpedear esas investigaciones cuando crean que no les convenga. Entonces, son situaciones bastante complejas que habría que analizarlo. Primero, se tiene que resolver acerca de las mociones ya presentadas, ya en el tema estrictamente legislativo, y luego se podrá presentar alguna otra moción o la moción de archivo también. Esperemos a ver qué sucede el día jueves a las 11 de la mañana que se reinstala la sesión. Esperemos cuál es la voluntad política. Nosotros hemos sido claros en caso de Construye que no vamos a permitir que esta agenda de impunidad se concrete, pero esperemos cuál es la voluntad política de las otras bancadas, de la bancada de gobierno, de la bancada social cristiana y de los independientes, para lograr tener los votos necesarios y, de ser el caso, aprobar parte de esta reforma que sea lo más beneficiosa para la ciudadanía y definitivamente descartar todo este andamiaje de impunidad que nos han tratado de imponer. Asambleísta Jaime Moreno, Mauricio Casa tiene más inquietudes para usted. Adelante, Mauricio. Asambleísta, escuchándolo entonces, sí existe la posibilidad de que Construye, conversando con las distintas bancadas políticas, dé paso a los artículos que se considere que son beneficiosos para los operadores de la justicia. Existe la posibilidad, sin embargo, eso tiene que ser analizado con pinzas. Nosotros no nos vamos a prestar para ningún juego de la impunidad, sobre todo la agenda que ha impuesto la bancada de RC. Y si luego del análisis respectivo, a pesar de que creo yo que más es lo que no beneficia que lo que beneficia, luego de ese análisis resulta que se separan en dos mociones lo que es beneficioso y lo que no es beneficioso, nosotros votaremos a favor de lo beneficioso y en contra de lo que perjudique O que se a los vote intereses artículo del por país. artículo. También es otra posibilidad por ahí, que Existe la conversando con la posibilidad asambleísta también, hace un ratito lo manifestaba. pudiera ser también artículo por artículo que se someta a votación. Sin embargo, hay que esperar qué pasa con las mociones ya presentadas, porque ya fueron presentadas y tienen que tratarse. Yo esperaría que no obtengan ninguno de los dos bloques de este articulado los votos necesarios para ser aprobado. Esperemos a ver qué resulta con esta moción ya presentada y luego de eso ya se entraría al análisis de si se archiva definitivamente este proyecto de reforma al COIP o lo podemos tratar artículo por artículo y aprobar pues lo que sea más beneficioso. De todas maneras, ¿No? hay que analizarlo muy bien, no podemos tomarlo a la ligera como quizá algunos miembros de la comisión lo tomaron. Tenemos que analizar todo el articulado y el texto final de este proyecto de reforma. Ahora, usted hace un rato planteaba la posibilidad de otro tipo de reformas. Creo en lo particular que lo uno no quita lo otro, porque si hay cosas positivas en este proyecto de ley, pues evidentemente lo que redunda puede inclusive hasta beneficiar a los operadores de justicia. Pero con relación a lo que usted señalaba hace un rato, a que los presos cumplan sus sentencias en prisión y otros aspectos más que usted indicaba, por eso entra en competencia o en el campo de la función judicial. ¿Hasta dónde se puede llegar a legislar en la Asamblea para conminar a los jueces a no dar las medidas sustitutivas y etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, habría que, a través de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, quitar un poco la discrecionalidad de los operadores de justicia para que otorguen o no la prisión preventiva.
Yo sí creo que en esta reforma existen ciertos cambios positivos y también se ha quitado la posibilidad para ciertos delitos sustituir la prisión preventiva. Es parte de lo bueno, pero es poco lo bueno que existe en esta reforma y más es el traje a la medida de la impunidad que quiere imponer la bancada de Revolución Ciudadana. Sin embargo, estamos prestos para el análisis muy sesudo del articulado y poder aprobar lo positivo y descartar lo negativo. En cuanto al tema de prisión preventiva, es el pan nuestro de cada día. Vemos en los medios cómo personas que tienen varias detenciones le siguen dando medidas alternativas y sería importante quitarle al juez la discrecionalidad con la que puede otorgar o no estas medidas alternativas a la prisión preventiva, sobre todo en delitos o en personas que constituyen un peligro para la sociedad. Más o menos hacia allá deberíamos nosotros legislar y poder entregarle a la ciudadanía un cuerpo normativo acorde a la realidad que vivimos. Una frontera muy fina con la Constitución que es garantista y que contempla este tipo de figuras y habrá que ver cómo se puede construir un cuerpo Y legal en el quizá, sentido que usted y señalaba. quizá en el futuro sea necesaria algún tipo de reforma constitucional para garantizar esto. Ya También evidentemente ya eso es otro cantar. también debería entrar un poco al análisis para poder así garantizar que las personas peligrosas estén tras las rejas y no estén fuera haciéndole daño a la sociedad, que es lo que todos esperamos. Lo idóneo. Luego le paso a los niños en estudio que tiene ya las preguntas en la parte final de la entrevista. Muchísimas gracias, asambleísta. Muchas gracias. Sí, siguiendo con este tema justamente, a ver, pero el trabajo que hacen, por ejemplo, la policía capturando a los delincuentes, los jueces también argumentan de que se basan en la Constitución, es decir, o no hay los indicios de responsabilidad para dejar tras las rejas a los capturados, a los detenidos, y muchas veces vemos, como usted señala, pues no, que hay delincuentes que tienen 10, 15, 20 entradas y salidas de la cárcel o por lo menos detenciones sin quedar detenidos. La pregunta es, si la Constitución lo permite, hay que reformar la Constitución, y más allá de eso está el tema de el baño de verdad que debe tener la justicia, porque muchos dicen la justicia tiene precio, y ante eso, por más ley, la mejor reforma legal que se haya en la Asamblea Nacional, va a ser imposible contra eso. Bueno, es verdad, nosotros tenemos un sistema de justicia que muchas veces deja mucho que desear y como lo manifesté hace un rato con Mauricio, tenemos que caminar también hacia una enmienda constitucional, no que restrinja derechos, no que limite derechos, pero que sí, en los casos sobre todo penales, se pueda tomar en cuenta el tema del pasado judicial para que un juez tome una decisión. Yo creo que eso se aplica en muchos países del mundo sin restringir derechos, pero garantizando el derecho que tenemos todos a vivir en una sociedad libre de violencia, porque una persona que tenga 10, 15, 20, 30 detenciones y que se les haya en todos los casos dado medidas sustitutivas, es una persona peligrosa desde todo punto de vista. Entonces, son situaciones que no deberían pasar en nuestro sistema de justicia, sin embargo, pasan. Ahora, ya también parte, como usted lo dijo, podemos tener la mejor normativa del mundo, pero también parte de la voluntad de los operadores de justicia de realizar justicia. Y en el caso de la justicia, el Consejo de la Judicatura realice un control disciplinario realmente eficiente y que malos elementos de este sistema de justicia sean separados, porque no podemos permitir que siga este tema de las garantías penitenciarias por doquier, de las garantías constitucionales por doquier, a pesar de que la Corte Constitucional ha parado un poco esto porque ha emitido sentencias al respecto y ha normado un poco el tema de las acciones de protección, de los habeas corpus y demás. Sin embargo, todavía seguimos viendo garantías jurisdiccionales otorgadas por jueces sin contemplar lo que establece la normativa y de una manera bastante sospechosa. Ahí es donde el Consejo de la Judicatura debe de actuar, inclusive de oficio,
para tratar de separar a estos malos elementos del sistema. Esperemos que de a poco todo esto vaya mejorando. Esto es un proceso. Lastimosamente nadie tiene la varita mágica para solucionar los problemas de un día para otro, y nosotros cumplimos con hacer una norma, cumplimos también con el tema de fiscalizar hasta donde nos dan las atribuciones en el tema de justicia, pues tengamos en cuenta que existe una independencia de funciones y la justicia es una función del Estado que funciona independientemente. Sin embargo, hay situaciones que podemos fiscalizar nosotros, decisiones judiciales no, pero podemos poner en conocimiento del órgano disciplinario que es el Consejo de la Judicatura, y ya le correspondería a ellos actuar como tiene que ser. Esperemos que esto vaya mejorando de a poco. Yo creo que hoy por hoy, dada la situación de conflicto armado interno que estamos viviendo, muchos de los funcionarios públicos se han puesto la mano en el pecho y están dando su mejor esfuerzo. Sin embargo, todavía existen de los que no lo hacen. Esperemos que lo hagan por el bien de todos nosotros. Al final del día, nosotros en los cargos públicos somos pasajeros, pero vamos a ser ciudadanos ecuatorianos toda la vida y siempre vamos a querer mejores días para nuestro país y para nuestras descendencias. Jaime, para finalizar, algo breve nada más, es decir, ya con la convocatoria para este jueves a las 11 de la mañana, ustedes van directamente al Pleno, ¿habrá un tipo de negociación previa a la votación? ¿No hay ese riesgo que advertía incluso la propia fiscal, que en caso de que pasen estas reformas que se estaban planteando por parte del correísmo, pues ellos preparan como fiscalía un recurso justamente para interponerse aquello que se pueda probar que hay ese riesgo de aprobarse en la Asamblea? Bueno, sí, la Fiscalía entiendo que tiene preparada una acción de inconstitucionalidad en caso de que pasen estas reformas. Nosotros conversamos con las distintas bancadas siempre. Hay que ver cuál es el ánimo esta semana en la Asamblea Nacional. Esperemos hasta el jueves ya tener un consenso respecto a cómo votar y qué articulado se pudiera quedar dentro de esta reforma y qué articulado no. Estamos a expensas de las decisiones de las bancadas. Nosotros somos 19 legisladores. Es necesario contar con la voluntad de las demás bancadas para poder tener los 70 votos y así aprobar lo beneficioso para el país. Gracias, asambleísta Jaime Moreno del Movimiento Construye, por estar con nosotros. Una buena noche. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, Jaime, muy buenas noches. Los vamos a seguir molestando en el transcurso de los días. Un abrazo. A la orden siempre. Gracias. 18 horas con 54 minutos aquí en Diálogo de la Tarde. Antes de finalizar